Buenas tardes, soy Ana y en este video vamos a repasar conceptos básicos de química que nos van a servir para ver el tema de estequiometría. Empezaremos por una definición. La estequiometría es la rama de la química que estudia la cantidad de sustancia que reacciona, es decir, se consume, y la cantidad de sustancia que se produce durante una reacción química. Como sabemos, en una reacción hay dos tipos de sustancias, reactivos y productos. Los reactivos son los compuestos que reaccionan entre sí para dar lugar a los productos. En este caso tenemos una representación gráfica de la reacción de oxígeno con hidrógeno para formar agua. El oxígeno son las moléculas que están de color rojo y el hidrógeno son las que son blancas. Podemos ver que una molécula de oxígeno que está formada por dos átomos de oxígeno reacciona con dos moléculas de hidrógeno que están formadas cada una por dos átomos de hidrógeno para formar dos moléculas de agua que están formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces comenzaremos por estudiar algunos conceptos importantes que nos van a servir para cuando empecemos a estudiar la estequiometría como tal. En primer lugar tenemos el concepto de mol. Un mol es una unidad del Sistema Internacional que mide cantidad de materia y equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Este número es conocido como el número de Avogadro. El mol se utiliza como utilizamos coloquialmente, por ejemplo, una docena. Si digo que tengo una docena de plumas, sabemos que se refiere a que tengo 12 plumas. De una forma muy similar se utiliza el mol. Por ejemplo, si digo tengo un mol de agua, significa que hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O si decimos que hay un mol de nitrógeno, esto significa que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. El siguiente concepto que tenemos es el de fórmula química. Una fórmula química es una manera de representar compuestos e indica cuántos átomos de cada elemento están presentes en una molécula del compuesto. Un ejemplo muy conocido es esta molécula H2O, que es agua. Esto significa que en una molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Otro ejemplo es este compuesto, es la glucosa, encargada de brindarnos energía y darle el sabor dulce a los alimentos. Cada molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Otro compuesto muy conocido es el dióxido de carbono, que, como podemos ver en su fórmula, está formado por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Tenemos esta otra molécula indispensable para la vida, que es el oxígeno molecular. Es importante notar que en la naturaleza no se encuentran átomos de oxígeno aislados, sino que siempre están en su forma molecular. Esta no es la única manera de representar compuestos, también se pueden representar de forma gráfica, como tenemos aquí. Fórmula semidesarrollada, en este caso es etanol, que es el alcohol que se encuentra, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas. Y también tenemos fórmulas desarrolladas. Esta molécula que acaba de aparecer es la misma que la que está abajo, es glucosa también, pero es otra forma de representarla. Sin embargo, para estequiometría se prefieren estas fórmulas, pues para que sea más fácil trabajar con ellas. El siguiente concepto que tenemos es de masa atómica y molecular. Los átomos de distintos elementos químicos tienen diferente masa, es decir, la masa atómica es característica de cada elemento y nos permite distinguirlos entre ellos. Cuando se habla de moléculas, la masa molecular, que también se puede decir peso molecular, se calcula sumando los pesos atómicos de los átomos que la conforman, teniendo en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento que hay en la molécula. Y se mide en unidades de masa atómica, pero generalmente el dato se da en gramos por mol. Estos son datos que pues están en la tabla periódica, se calculan tomando en cuenta los pesos de los isótopos y qué tan comunes son de encontrar en la naturaleza, pero aquí están los datos ya redondeados.
Repito, estos se pueden encontrar en las tablas periódicas. Por ejemplo, el carbono tiene una masa atómica de 12 gramos por mol. Esto significa que una mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Una mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo, una mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos y así. Estos son todas masas atómicas. Un caso de una masa molecular es del agua. Es bastante fácil de calcular. Por ejemplo, tenemos un átomo de oxígeno que pesa 16 gramos por mol y dos átomos de hidrógeno que pesan 1 gramo por mol. 16 más 2, 18 gramos por mol. Y haremos un pequeño recordatorio de cómo se calcula la masa molecular de moléculas más grandes. Tenemos aquí el caso de la glucosa, que ya habíamos visto. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué elementos hay en la molécula. Aquí vemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ponemos la masa atómica de cada elemento. El carbono pesa 12 gramos por mol, el hidrógeno 1 gramo por mol y el oxígeno 16 gramos por mol. Y luego ponemos la cantidad de átomos que están en la molécula, y esto nos lo dice la fórmula química. Podemos ver aquí arriba que hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento que hay en la molécula por la masa atómica del elemento. 12 por 6, 72, 1 por 12, 12 y 16 por 6, 96. Finalmente, estas cantidades se suman y así se obtiene la masa molecular de la molécula. El siguiente concepto que tenemos es la ley de conservación de la masa, que es fundamental para la estequiometría, y dice lo siguiente. La masa total de los materiales presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción. Esto quiere decir que los átomos que participan en una reacción química no se crean ni se destruyen durante la misma, sino que se transforman en diferentes moléculas. Para entender un poco mejor este concepto, tenemos el ejemplo de la reacción que hemos estado viendo. Tenemos una molécula de oxígeno diatómico, es decir, 2 átomos de oxígeno, que reaccionan con 2 moléculas de hidrógeno. Cada una tiene 2 átomos de hidrógeno, es decir, 4 átomos de hidrógeno. Reaccionan y forman 2 moléculas de agua. Como sabemos, cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y si contamos, antes de la reacción tenemos 2 átomos de oxígeno y después de la reacción tenemos los mismos 2 átomos de oxígeno. Y lo mismo con el hidrógeno. Antes de reaccionar había 4 átomos y después de reaccionar siguen habiendo 4 átomos. Entonces aquí podemos observar que no se crearon átomos ni se destruyeron, simplemente se reorganizaron en diferentes moléculas. Y esta ley de conservación es la base de la estequiometría. Como estudiamos las transformaciones de la materia, siempre tenemos que tener en cuenta que no pueden aparecer átomos de la nada y tenemos que balancear las ecuaciones para asegurarnos de que sea posible y que no esté pasando nada que no pueda pasar. Y el último concepto que tenemos para hoy es el concepto de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son representaciones de las reacciones utilizando las fórmulas químicas que ya habíamos visto de los compuestos que reaccionan y los compuestos que se producen. Y aquí tenemos la ecuación química de la reacción que vimos hace un momento. Tenemos una molécula de oxígeno que tiene 2 átomos de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno, cada una con 2 átomos de hidrógeno. Es decir, una molécula de hidrógeno y otra molécula de hidrógeno, que forman 2 moléculas de agua. Cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Las ecuaciones químicas se utilizan en la estequiometría. Es la base de la estequiometría junto con la ley de conservación de masa. Esta ecuación que tenemos aquí ya está balanceada, es decir, ya le agregamos
los coeficientes estequiométricos, que son este 2 de aquí y este 2 de acá. Esos números indican la cantidad de moléculas o la cantidad de moles que están reaccionando. Esta ecuación puede leerse: un átomo de oxígeno reacciona con 2 átomos de hidrógeno, o 2 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de hidrógeno, dependiendo de cómo se quiera ver la reacción. Entonces, teniendo esto en cuenta, en un próximo video vamos a ver el balanceo de ecuaciones químicas y otros ejercicios de estequiometría. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.